Francisco Hueves. Bien, tengo entendido que ustedes ya vienen de una experiencia de, de farmacología general, ¿no? Entonces, digamos que hay algunos conceptos que ya ustedes lo tienen claro, ¿no? Hay conceptos claros y lo que vamos a hacer es refrescar un poco esos conceptos para ya luego, como dice su sílabo, ustedes ya empezarían pues a ver lo referente a analgésicos, antihistamínicos, ¿no? He estado revisando tanto el sílabo de farmacología general como el de farmacología clínica, ¿sí? Y en realidad lo único que se ha hecho es una división de la farmacología, ya que existen pues muchos grupos farmacológicos y bueno, tocan algunos grupos en farmacología general y el resto, la mayoría lo pasan a farmacología clínica. Bueno, es una manera de cómo realizar esa división. Bien, cuando nosotros hablamos de la farmacología, específicamente tenemos que ver dos grandes campos, ¿no? Un campo que es la farmacocinética y otro gran campo es la farmacodinamia. La farmacocinética, ya ustedes bien saben que en grandes resúmenes es lo que yo le hago al medicamento, ¿no? Esa es la farmacocinética. ¿Qué le hago al medicamento? Lo absorbo, lo distribuyo, lo metabolizo y lo excreto. Que en algunas ocasiones, pues, también lo libero, ¿no? O sea, no es una regla que tenga que pasar el proceso ATME, ¿no? Sino también muchas veces pasa un proceso que es LATME, ¿no? O sea, incluye a la liberación adicionalmente. Y bueno, si hablamos de la farmacodinamia viene a ser lo que el medicamento causa en mí, los efectos que causa en mí el medicamento, ¿sí? Tanto las acciones como los efectos. Ya vamos a ver qué existe para cada uno de esos casos. Etimológicamente, pues, farmacología, ¿sí? Viene, me dice, de farmacón, que es medicamento, y logos tratado. Es la ciencia que estudia la acción que ejercen los fármacos sobre el organismo. Y asimismo, estudia, pues, las actividades biológicas de estas sustancias químicas sobre un ser vivo. ¿En qué consiste, por ejemplo, esa modificación que causa el medicamento en mí, o sea, la farmacodinamia? Tengan en cuenta que todo medicamento ofrece lo que se llama el riesgo-beneficio. Lógicamente, el beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo. Es decir, que logre tal vez curar la enfermedad o tratar la enfermedad o eliminar o disminuir los efectos negativos de alguna patología. Pero por otro lado, al ser sustancias exógenas, ¿sí? Al ser sustancias exógenas, pueden causar una alteración negativa en mi organismo. Por ejemplo, si es que yo consumo aspirina para algún daño, por ejemplo, como un analgésico, es cierto, me va a aliviar el dolor, pero por otro lado me puede dañar, corre el gran riesgo de dañar el estómago. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ya tienen la noción que los AINES inhiben a la ciclooxigenasa. Se inhiben a una enzima llamada la ciclooxigenasa. ¿Y qué realmente hace esa ciclooxigenasa? La ciclooxigenasa lo que se encarga es de transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas. Y las prostaglandinas tienen una gran función, que es proteger a mi
estómago, favorecer a la producción de la mucosa gástrica, favorecer a las contracciones uterinas, favorecer al sistema renal. Entonces, las prostaglandinas hacen todo eso, pero también las prostaglandinas son las culpables que yo sienta dolor, fiebre e inflamación. Entonces, la solución no es solamente, oye, inhíbete a las prostaglandinas o inhíbete a la ciclooxigenasa para que ya no se produzcan las prostaglandinas y no haya dolor, sino también, por otro lado, yo estoy desprotegiendo a mi organismo, desprotegiendo a mi estómago, a mis riñones, a todo el sistema uterino, entre otros. Entonces, siempre existe un riesgo, ¿correcto? Ahora, si es que ingerimos de manera inadecuada los medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, y estos medicamentos son de estrecho margen terapéutico, que ya ustedes conocen ese término, entonces el paciente corre el riesgo bien de intoxicarse o bien que el medicamento no les haga el efecto esperado porque la dosis es insuficiente. Recuerden que la toxicidad está relacionada siempre a la dosis, ¿no? ¿Qué espero también con la farmacología? Me dice aplicar los conocimientos farmacológicos, apoyar al diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Utilizar algunas pruebas funcionales que también forman parte de este paquete de la farmacología, prevenir enfermedades, tratar enfermedades y aliviar algunos síntomas. No, tengan en cuenta que los medicamentos, no todos los medicamentos curan, ¿no? Algunos simplemente lo que hacen es controlar, por ejemplo, en el caso de la presión, en el caso de la diabetes, lo que hacen es controlar las concentraciones tal vez de insulina en el caso de la diabetes, para que el organismo pues trabaje de manera adecuada, ¿no? Controlar la presión arterial, entre otros, ¿no? O aliviar el dolor, fiebre, inflamación. Son paliativos simplemente. Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando vemos la farmacología? Por ejemplo, el origen, la obtención, ¿m? Sí, las propiedades químicas y fisicoquímicas. Recuerden que tenemos pues a la farmacocinética, donde me habla pues de cómo es que este medicamento se va absorbiendo, ¿sí? Y cómo es que se va eliminando y qué parámetros debo tener en cuenta. La elaboración, ¿sí? De repente, para la elaboración de estos medicamentos tomamos en cuenta la vía de administración, la naturaleza del principio activo, si es lipofílico o hidrofílico para que defina la vía de absorción. También vamos a tomar en cuenta, pues, si es de liberación retardada, si es que tengo que colocarle una cubierta entérica, etc. La conservación porque debe estar en condiciones idóneas, ¿no? En buenas prácticas de almacenamiento. Debe contener buenas prácticas de almacenamiento. La dispensación, bueno, que específicamente es la función del químico farmacéutico de tratar de indicar o recalcar al paciente de cómo es que debe consumir este medicamento, ¿no? Debemos tener en cuenta, pues, las aplicaciones en diversos pacientes, considerándose la edad, considerándose el sexo, considerándose la raza, ¿sí? Considerándose si es que tal vez tiene alguna enfermedad asociada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, ellos tienen pues problemas multiorgánicos, ¿no? Sufren de la presión, sufren de la diabetes, sufren de osteoporosis, a la vez sufren de gastritis y consumen pues una gran cantidad de medicamentos, ¿no? Ingresan, bueno, anteriormente ingresaban al seguro y salían con una tremenda bolsa chequera de medicamentos, que en este caso digamos, lo utilizaban para 3 meses. Y asimismo observamos pues los efectos beneficiosos o perjudiciales que deben tener estos medicamentos, ¿no? O sea, la toxicidad. ¿De dónde provienen los medicamentos? Por ejemplo, hay medicamentos como la insulina, ¿no? Que son de origen animal. Anteriormente, bueno, hasta la actualidad inclusive,
Hay algunos laboratorios que todavía elaboran a partir, pues, de una insulina humana, ¿no? Por ejemplo, o disculpen, insulina animal, ¿no? Por ejemplo, en cerdos, en vacas, o sea, ganado vacuno, ganado bovino, ¿sí? Ellos elaboran su insulina y esa insulina posteriormente es extraída, ¿no? De esas muestras. También tenemos sustancias de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a la morfina, que lo obtenemos pues de una plantita que es la amapola, ¿no? La amapola, de ahí se saca la morfina. Tenemos la aspirina, por ejemplo, que se obtiene pues de la corteza de una planta que es el sauce. Tenemos los digitálicos, también tenemos plantas de ese tipo, ¿no? O sea, son especies de plantas, por ejemplo, que tienen efectos cardiotónicos. Tenemos sustancias inorgánicas como el litio, ¿sí? Inorgánicas como el litio. Por ejemplo, elaboramos el carbonato de litio, ¿no? Que son tranquilizantes para personas que tienen problemas de ansiedad, ¿no? Son de origen mineral. También tenemos, por ejemplo, alguna expresión de origen químico orgánico o son obtenidos por biotecnología, por ejemplo, las sulfonamidas, ¿no? O las sulfamidas. O sea, son elaborados de manera eh, sintética, ¿no? Son sintéticos. Tenemos también algunos que se purifican, como son las penicilinas, ¿no? Y no solamente las penicilinas, también hay algunas insulinas que hoy en día se elaboran pues por el método de ADN recombinante, donde quien elabora la penicilina actualmente es la Escherichia coli. Entonces, la E. coli, ¿sí? Se encarga de elaborar pues la insulina y luego se purifica, ¿no? Y eso es lo que se está administrando hoy en día. Y ya se está dejando de utilizar a ganado vacuno, bovino, sí, o entre otros, ¿sí? También tenemos, ahí está, ¿no? Por biotecnología, la insulina humana, lo que le he manifestado. Pero también tenemos los autacoides. Los autacoides son sustancias endógenas. Son sustancias endógenas. Estas sustancias endógenas se liberan ante una agresión. ¿Quiénes son estos autacoides? Los autacoides pueden ser, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, citoquinas, interleuquinas, histamina, entre otros. Estas solo se van a secretar cuando el organismo reciba una agresión. Si hablamos de la farmacología en sí, la farmacología tiene muchas subdivisiones. Una es la farmaconosia, que específicamente se encarga pues de extraer los principios activos, las drogas, de algunos vegetales, ¿no? O sea, de algún origen natural, ¿no? Evalúa tal vez qué parte de esta planta contiene el principio activo y asimismo emplea métodos o busca métodos que permitan pues la obtención de estos principios activos en mayor cantidad. Estos principios activos se llaman metabolitos secundarios. Ustedes saben que las plantas tienen metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿no? En cambio, los metabolitos secundarios ya son más específicos, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de alcaloides, hablamos por ahí, por ejemplo,
A ver, alcaloides, tenemos cumarinas, antocianinas, flavonoides, compuestos fenólicos, sí, antocianinas, entre otros. Y estos se aíslan para poder ser utilizados en la fabricación de los medicamentos. Eso hace la farmacognosia. La farmacotecnia, bueno, es parte, digamos, de la farmacología, es la parte de la farmacología que se encarga de preparar, pues, estos principios activos y convertirlos en medicamentos, ¿no? ¿Cómo es eso? Tenga en cuenta que eh, muchas veces mencionamos al medicamento y al principio activo o fármaco de manera indiferenciada. Pero cuando nosotros decimos medicamento, un medicamento contiene un principio activo con sus excipientes, un medicamento tiene forma farmacéutica y un medicamento tiene una dosis. Ojo, o sea, el medicamento ya es el producto final, el producto terminado, que tiene una forma farmacéutica y tiene una dosis. Ese es un medicamento. En cambio, cuando yo hablo de principio activo, digamos que es la sustancia que va a hacer el efecto o la acción farmacológica. Al principio activo también se le puede decir fármaco, ¿sí? O fármaco, ¿no? Por si acaso, pero honestamente lo utilizamos de manera indistinta, ¿no? La farmacocinética. La farmacocinética no viene a ser más que, como les decía en resumen, lo que el medicamento causa en mí. La farmacocinética estudia específicamente la molécula, como ustedes lo están viendo, y cómo esta molécula pues va a causar un cambio conformacional en su respectiva diana farmacológica y va a desencadenar una acción. ¿Recuerdan muchos ustedes, por ejemplo, cuando hacían su curso de bioquímica? Había un tema que se refería a enzimas y había un modelo de llave y cerradura, ¿no? Enzima sustrato. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Las enzimas son específicas para su sustrato. Entonces es como si el fármaco fuera específico para una determinada diana farmacológica o también llamado receptor. Bien, ¿qué estudia la farmacocinética? Les decía la absorción, distribución, el metabolismo y la excreción, ¿correcto? Pero va a depender mucho que pase todas estas etapas, ¿sí? Teniendo en cuenta la forma farmacéutica del medicamento. No todos los medicamentos hacen ADME, sino también algunos hacen LADME con L adelante. No todos los medicamentos se absorben inclusive, o sea, no vaya a pensar que el ADME es algo obligatorio que pase un principio activo. No, ya vamos a ver el por qué. La farmacocinética, me dice, es el estudio, se define como el estudio de la evolución del fármaco en el organismo, ¿no? Cómo es que el fármaco ingresa al organismo, se va absorbiendo, se va distribuyendo en algunos compartimientos y después que pasa esto, se va eliminando. Lo observa desde su administración, ¿sí? Pasan, me dice, los siguientes procesos farmacocinéticos, que son, por ejemplo, mira, acá se incluye a la liberación. Luego, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ojo, liberación. Profesor, ¿qué tengo en cuenta, por ejemplo? Disculpe, así está la liberación. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta, por ejemplo, en la fase que el medicamento ingresa al organismo? Existe una fase biofarmacéutica. La fase biofarmacéutica va desde, pues, desde la prescripción,
del medicamento por el médico, ¿sí? La administración por parte, pues, del profesional en enfermería, ¿sí? Este principio activo tiene que desintegrarse, o sea, tiene que liberarse. Por ejemplo, si es que yo tengo un jarabe, en el jarabe el principio activo ya está libre. Si tengo una ampolla, en la ampolla el principio activo ya está libre, entonces no pasará proceso de liberación. Pero si tengo un comprimido, una cápsula, por ejemplo, o una cápsula, una tableta, un supositorio, entre otros, el principio activo tiene que liberarse. O sea, recién pasará liberación en una tableta. Recién pasará liberación en una cápsula. Conforme entonces, ellos sí pasarán a liberación. Una vez que está ya en disolución, ya está el principio activo disponible, va a pasar una fase que se llama una fase farmacocinética, donde el principio activo se absorbe, distribuye, metaboliza y excreta. Sí, pero dentro de esta absorción y distribución y metabolismo y excreción, por otra parte, va a haber una fase farmacodinámica. Jóvenes, por ejemplo, se dice que el medicamento ha llegado a absorberse cuando se encuentra en sangre, cuando se encuentra en sangre. Entonces, si yo consumo un medicamento por vía oral, ¿sí? Encuentro por vía oral, entonces tiene que pasar el estómago, llegar al intestino, ¿sí? Por vellosidades intestinales se va a absorber, va a llegar al hígado por vena porta, vena porta hepática, de ahí va a llegar del hígado al corazón por vena cava inferior, y una vez que está en el corazón, bombea y recién el principio activo empieza a buscar su receptor, ¿sí? Y empieza a hacer el efecto. ¿Conforme? Entonces, ese es el proceso. Mientras que por un lado, este principio activo todavía está demorando un poco en absorberse, ¿sí? Llegar al intestino, llegar al hígado, al corazón, entre otros, ¿sí? Por otro lado, la fase farmacocinética también se está llevando a cabo. Porque recuerden que nosotros tenemos estas sustancias, estos principios activos, son ajenos a mi organismo. Estos principios activos no los reconoce mi organismo, por lo tanto existe un mecanismo que se llama xenobiótico, que también lo conocen ustedes por bioquímica, donde trata de eliminar a esas sustancias externas, ¿no? Por mecanismos de eliminación de fase 1, que utiliza algunas enzimas que hidrolizan, que oxidan y que reducen, por mecanismo de fase 2, donde los conjuga, por ejemplo, con ácido glutámico, ácido glucurónico, para ser eliminados pues como transportadores. Entonces, digamos que el fármaco principio activo está distribuido por todo el organismo, por algún lado está haciendo el efecto y por otro lado se está eliminando, ¿no? Inclusive aquellos que ya están haciendo la acción farmacológica ya cumplen su rol y tienen que ser excretados. Por ejemplo, miren, hay algunos medicamentos que lógicamente van directamente, miren, ahí tenemos lugar de acción de los receptores. El principio activo puede estar ligado o puede estar libre. O sea, puede estar unido a tal vez alguna proteína, algún transportador, algún receptor, o tal vez estén libres. Existen algunos medicamentos que se liberan.
Ya hemos dicho aquellos que son compactos, sólidos, como las tabletas y las cápsulas. Hay algunos que se absorben, ¿sí? Y cuando digo que es absorbido, cuando llego a sangre. Y cuando llego a sangre, tengo muchas posibilidades. Unas que se unan a su receptor y desencadenen el efecto. Otros que se almacenen, ¿no? En algunos tejidos y poco a poco se van liberando, porque también tenemos algunos fármacos que son, pues, digamos, de liberación lenta, de acción lenta. Por ejemplo, hablamos de los anticonceptivos, ¿no? Tenemos otro grupo que se ligan algunas proteínas transmembranas, ¿no? Pero al fin y al cabo están haciendo la acción. Una vez que estos hacen la acción, tienen que ser eliminados. Para ser eliminados, lógicamente tienen que biotransformarse, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Mediante estas reacciones que les mencionaba, ¿no? Estas reacciones del modelo xenobiótico son las que van tratando de eliminarse, ¿no? Y, y finalmente excretarse por las diferentes vías, por la orina, por la saliva, por las heces, por el sudor, por las lágrimas, por la saliva, etcétera. Miren, liberación. Me dice, proceso mediante el cual el principio activo queda libre para ser absorbido. Se realiza en el sitio de administración y depende de la forma, de la forma de presentación del medicamento, ¿no? Involucra una desintegración, ¿sí? Una desintegración, desagregación y disolución. Por ejemplo, desintegración, ¿quiénes pasan desintegración? Aquellos que son, por ejemplo, gránulos, ¿no? A veces tenemos nosotros algunas formas farmacéuticas que son, que son sumamente compactas, ¿no? Las cápsulas y las tabletas pues se desagregan porque tienen unas cubiertas entéricas y otras tienen unas cubiertas de gelatina, ¿no? Y luego pasan, sí, en este caso a una disolución, pasa a una disolución, ¿no? O sea, ya está en solución. Cuando ya está en solución, ahí es donde ya esta puede ser absorbida. La absorción, bien, en este caso, la absorción, me dice, es cuando ya el fármaco lo encontramos en circulación, ya lo encontramos en sangre, ¿no? Por ejemplo, cuando el fármaco se administra por vía intravascular, ya no hay proceso de absorción. Por ejemplo, si yo les coloco una, por ejemplo, una ampolla directamente por vía endovenosa, entonces ya no necesitas absorber. Ese principio activo no ha necesitado ser absorbido, sino ya yo directamente lo coloqué en la vena, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, uno es zona de absorción y luego otra es vía de administración, ¿no? La zona de absorción es el lugar por donde penetra el fármaco a la circulación. Y la vía de administración es por donde se suministra, ¿no? Este fármaco. Este fármaco ya está en sangre. Ahora se distribuye. Me dice, luego de ser absorbido e inyectado a la circulación, circulan en la sangre con los elementos figurados del plasma, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, ¿sí? Y lógicamente atraviesan las membranas biológicas. Por ejemplo,
una inyección por vía intramuscular tiene que ser absorbido a nivel del músculo y atravesar esas barreras biológicas. Y luego dirigirse, pues, a lo que es el plasma. Disculpen, a sangre, sí. Donde van a buscar el receptor y van a ejercer su efecto. Una vez que ya cumplieron su función, tienen que ser metabolizados, tienen que ser excretados, ¿no? Es decir, tiene que haber múltiples modificaciones. ¿Modificaciones para qué? Para favorecer la excreción del fármaco. De repente el fármaco es eh, apolar y tiene que ser excretado por una vía polar. Entonces tiene que haber cambios por ahí. O tal vez el fármaco es muy grande, estructuralmente es muy grande, entonces tiene que ser reducido a fracciones más pequeñas, ¿no? Reducción, inactivación del fármaco, reducción del efecto. ¿Cuáles son los sitios de biotransformación? El más grande es el hígado, ¿no? Recuerden que en el hígado encontramos al grupo de enzimas denominadas la citocromo P450, por ejemplo, que es un conjunto de enzimas que se encargan de degradar múltiples sustancias. El tejido gastrointestinal, los pulmones, la piel y los riñones. Acá tenemos, por ejemplo, la fase xenobiótica, donde yo tengo que transformar. Acá están las reacciones de primera fase, ¿no? ¿Qué le hago al fármaco? ¿Lo oxido, lo reduzco o lo hidrolizo? ¿Cuál es la finalidad? De que esta sustancia que es activa y no polar, ¿sí? Poco a poco se vaya convirtiendo en un fármaco inactivo y polar. ¿Polar para qué? Para que pueda ser disuelto, ¿sí? De repente en aquellas sustancias como la orina, ¿no? Que es una de las vías de excreción más usuales. Bien, entonces se espera una oxidación, una reducción y una hidrólisis con la fase uno. Pero digamos que hay moléculas que son sumamente complejas. Entonces, estas necesitan pasar reacciones de fase 2. Y acá están las conjugaciones, ¿no? Con ácido glucurónico, con ácido sulfúrico, con ácido acético, con glutamina o ácido glutámico, ¿sí? La finalidad es conjugarlos para luego ser eliminados. En la excreción, me dice, lo que se trata es eliminar a los fármacos del organismo, ¿no? Por las diferentes vías, orina, heces, sudor, lágrimas, saliva, leche materna, entre otros. Y se deben diferenciar también tres conceptos. La excreción, que es la expulsión del fármaco del organismo, ¿sí? O sea, vamos eliminando poco a poco del organismo. Eliminación, que es la desaparición de la sangre o del cuerpo de la forma activa del fármaco, forma activa, o sea, totalmente. ¿Sí? Y la protorrea, que es la cantidad total del fármaco eliminado, ¿no? Esta se puede ir midiendo mediante un Clearance, ¿no? Clearance me va indicando más o menos cómo es que el fármaco va siendo eliminado en el transcurrir del tiempo. Las eliminaciones, por ejemplo, pueden ser renales, por ejemplo, el ácido salicílico, las penicilinas y los diuréticos. Puede haber excreción a nivel biliar, por ejemplo, las penicilinas, a nivel pulmonar. Los anestésicos volátiles, el mentol, el alcohol inclusive, ¿no? A nivel de la saliva, los yoduros, a nivel gástrica, la morfina, podemos encontrar concentraciones de morfina. A nivel intestinal tenemos la fenitoína, a nivel cutánea, ¿no? El arsénico, yoduros y bromuros. A nivel de las lágrimas, los yoduros. Y a nivel de las glándulas mamarias, por ejemplo, el etanol, la nicotina y la morfina, ¿no? Es por eso que aquellas madres que están dando de lactar, pues
se les sugiere de que no consuman estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son adictas a alguna de estas sustancias y lógicamente por la leche materna están, eh, digamos, tratando o intoxicando a este recién nacido. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia viene a ser lo que el medicamento, ¿sí?, causa en mí, ¿no? Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con los efectos bioquímicos y fisiológicos que causa el medicamento, ¿sí? Digamos de que ese principio activo o ese fármaco, ¿sí?, lo que va a hacer es buscar al receptor, ¿sí?, va a buscar al receptor y va a causar un efecto. Tengan en cuenta de que cuando el fármaco encuentra el receptor adecuado, se dice que tiene afinidad por el receptor, ¿ya? Por ejemplo, si observan esta primera figura, este fármaco se une a su receptor, ¿sí?, y tiene afinidad, se habla pues que tiene un efecto agonista, es un agonista. Y si se une al receptor, ¿sí? Y si se une al receptor y desencadena, mira, un conjunto de efectos, se habla de una actividad intrínseca. Entonces, ¿qué cosa es ser un agonista? Un agonista es cuando el fármaco se une a un receptor. Eso es lo primero. Fármaco se une a su receptor, eso significa afinidad. Afinidad. Pero si adicionalmente se une al receptor y desencadena un efecto, a eso se le llama actividad intrínseca. Cuando un fármaco tiene afinidad y actividad intrínseca a la vez, a eso se llama un fármaco agonista. Agonista. ¿Ya? Pero, si es que solamente este fármaco llega al receptor y solamente se posiciona en el receptor y no, y estando posicionado es como si lo taponara el receptor, ¿sí?, y ya no deja que otra sustancia interaccione con ese receptor, a ese se le llama antagonista. Muchas veces pensamos que el agonista hace una actividad y el antagonista hace lo contrario. No, el antagonista no hace lo contrario. El antagonista lo que hace simplemente es taponar al receptor para que otra sustancia no siga causando el efecto negativo. Nada más. Es decir, un antagonista tendrá afinidad, pero no tendrá actividad intrínseca. ¿Correcto? Ahorita lo vamos a ver nuevamente, ¿sí? La farmacogenética. La farmacogenética se ocupa, me dice, del estudio de los factores genéticos relacionados con la respuesta individual de los fármacos. Jóvenes, no todos reaccionamos de la misma manera con los fármacos, ¿sí? Claro que un fármaco es elaborado, pues, con ciertos factores que vaya a causar un beneficio a casi toda la población. Pero hay algunos que somos alérgicos a algún principio activo, ¿sí? O sea, no podemos metabolizar ese principio activo. Hay grupos de personas, por ejemplo, de que no toleran las penicilinas, no toleran las sulfas, no toleran los AINES. Hay grupos, digamos, de personas que por la misma raza, la raza, no han desarrollado algunas enzimas, ¿no? Y quiere decir que los medicamentos les pueden hacer mucho daño. Hay personas que por el sexo reaccionan diferente a algunas sustancias, por ejemplo, al alcohol.
El alcohol es metabolizado en el hígado por unas enzimas que se llaman deshidrogenasas. Y estudios reportan de que los varones tienen mayor cantidad de deshidrogenasa. Quiere decir que los varones pueden metabolizar más alcohol, los varones pueden tomar más alcohol, sí, y no tener los efectos tan rápidos. En cambio, las mujeres tienen menor cantidad de deshidrogenasas, por lo tanto no metabolizan rápido el alcohol y pueden llegar a estado pues, de ebriedad de manera más rápida. Pero ojo, eso es para la mayoría. Ustedes saben que hay excepciones a la regla. Hay excepciones para todos estos tipos. Pero bueno, hay algunos que sí, necesariamente no toleran algunos medicamentos, ¿no? Me dice, la geneterapia, gracias a los avances de la biología molecular y celular, permite la introducción selectiva, me dice, de un ADN recombinante en los tejidos, ¿no? Y estos van a ayudar, me dice, a sintetizar algunas proteínas, ¿no? Aquellos que ayudan a la síntesis de proteínas. La farmacoquímica o farmacia química, ¿no? Lo que estudia la farmacoquímica es la parte de la estructura química del principio activo que hace el efecto farmacológico y evalúa cualquier probable modificación de la estructura química con la finalidad de aumentar el efecto terapéutico y disminuir las reacciones adversas. Por ejemplo, si hablamos de penicilinas, las penicilinas tienen un anillo betalactámico, sí tienen su anillo betalactámico, y todos estos tienen el anillo betalactámico. La única diferencia es que uno tiene un grupo hidroxilo, el otro tiene dos grupos hidroxilo, se incrementa la potencia, el otro tiene tal vez en vez de grupo hidroxilo tiene un grupo metil y aumentó mucho más la potencia. Entonces, la farmacoquímica estudia eso, ¿no? ¿Qué parte de la estructura química de la molécula está haciendo el efecto y cómo es que se puede mejorar ese efecto? Aumentar la potencia, pero también disminuyendo los efectos negativos. La farmacología clínica estudia los efectos que producen los fármacos en el organismo. Ojo, es cuando hacemos un seguimiento farmacoterapéutico dentro de un establecimiento de salud, ¿no? Administramos o prescribimos los medicamentos, el paciente consume estos medicamentos y luego se va evaluando la evolución de estos, ¿no? Y si es que por ahí encontramos una reacción adversa medicamentosa o una interacción medicamentosa, se van anotando y se van reportando. La toxicología también viene a ser, pues, el estudio, sobre todo, de la dosis. Se dice de que toda sustancia, toda sustancia puede convertirse en un veneno. Toda sustancia puede ser tóxica, solo depende de la dosis. Dice, tóxico veneno es toda sustancia o compuesto químico que tiene la propiedad de destruir la vida, inhibir el crecimiento o dañar la salud, produciendo manifestaciones nocivas para los seres vivos. ¿Sí? Son responsables de las intoxicaciones, ¿no? La farmacometría. La farmacometría me dice es la cuantificación de los efectos, pero en función de la dosis. Por ejemplo, ustedes tienen aspirina de 500 y aspirina de 100, ¿no? Ahí se aplica la farmacometría. La aspirina de 500 es analgésico y la aspirina de 100 es cardiotónico. Entonces, es el mismo principio activo aplicado en diferentes dosis, pero para casos diferentes. También tenemos a la cronofarmacología. Esto está relacionado, por ejemplo, me dice
con los ritmos biológicos. Ritmos biológicos. Por ejemplo, los anticonceptivos y los antiulcerosos. Si hablamos de antiulcerosos, por ejemplo, cuando usted evalúa los protocolos para administración de ranitidina y administración de omeprazol, cada uno de ellos se administra en algunas horas adecuadas, ¿no? Tal vez en la mañana administramos, por ejemplo, eh, ranitidina y en la noche administramos omeprazol. Y cada uno de ellos tiene, pues, una fundamentación científica y tiene mucho que ver con el mecanismo de acción. Por ejemplo, si hablamos de la ranitidina, es parte de los antihistamínicos que trabaja como un antagonista de la histamina. Y si hablamos, pues, de un omeprazol, es un inhibidor de la bomba de hidrógeno y por lo tanto funciona por otro medio, ¿no? También tenemos a la farmacoepidemiología, ¿no? Que en este caso sí hacemos la farmacovigilancia, pues, pero ya en la comunidad. Y la farmacoeconomía que tiene que evaluar, pues, me dice el control, seguridad y costo de los medicamentos, que esté disponible para toda la población. Lamentablemente, pues, eh, los laboratorios, después que han invertido, pues, una cantidad exorbitante de dinero para poder obtener un nuevo medicamento, ellos solicitan una patente, ¿no? Y esa patente les da, pues, la libertad para que en 10 años ellos puedan recuperar su inversión. Es por eso que un medicamento nuevo en el mercado cuesta de manera excesiva. Profesor, pero también ellos hacen la propaganda, contratan visitadores médicos. Sí, es correcto, hacen una propaganda muy fuerte en la televisión. Los visitadores médicos llegan, te dan muestras médicas, te regalan libros, te regalan pasajes de ida y vuelta, digamos, viajes, dinero en efectivo, pero eso no es nada comparado con lo que ha invertido un laboratorio. Claro que esa inversión la pueden recuperar, calculo, en unos 2 a 3 años, ¿no? Pero lamentablemente la patente se extiende a 10 años y ellos, pues, quintuplican, si es posible, su inversión. Ese es el gran negocio de la industria farmacéutica. Y van fidelizando a los médicos. Muchas veces fidelizan al médico, ¿no? Doctor, ha salido este nuevo medicamento, es para tal cosa. Por ejemplo, hace una semana atrás estábamos buscando un medicamento para un amigo, ¿no? Que estaba, pues, internado justamente por proceso de COVID, tenía problemas respiratorios. Y lógicamente, como yo en estos momentos me encuentro en Lima, ¿no? Me pidieron poder buscar este medicamento. Y cuando veía los precios, ustedes saben que existe un observatorio de precios. Existe un observatorio de precios de la DIGEMIT, ¿no? Todas las farmacias tienen que colocar ahí los precios de los medicamentos, ¿sí? Por si acaso, si usted busca un medicamento y no lo encuentra, ingrese, ¿no? Directamente al internet, ponga observatorio de precios, ¿no? De la DIGEMIT. Pone el nombre del medicamento, pone en qué lugar está y le va a reportar todas las farmacias que tienen ese medicamento, en dónde se encuentran ubicados, su horario de atención y el precio del medicamento. Entonces usted ingresa a ese observatorio, busca el precio, ve el que más le conviene, está más cerca de su casa, va y lo compra, ¿no? Entonces yo buscaba en las farmacias de acá en Lima y encontramos un medicamento que costaba
1.800 soles una ampolla, una sola ampolla, y era un tratamiento de 3 ampollas. Lógicamente era un medicamento nuevo, no hay genérico para esos medicamentos, y se vendía pues en un paquete de 3. Tratamiento, algo más de 5.000 soles, más de 5.000 soles. Imagínense, ¿no? O sea, yo entiendo que se tiene que el laboratorio tiene que recuperar su inversión, pero a esa dimensión no estoy de acuerdo, ¿no? Ya una vez que pase su patente, ahí recién salen los genéricos, ¿no? Con diferentes nombres y el precio pues sumamente barato, ¿no? Porque ya todo el mundo lo puede comercializar una vez pasada la patente. Bien, eso es parte de la farmacoeconomía, ¿no? Debería ser. La farmacología tiene relación con mucha ciencia, ¿no? Para, para poder comprender de manera adecuada la farmacología, hacemos uso pues de algunos conceptos de fisiología para entender la función del organismo, la bioquímica, ¿sí? Para ver cómo es que reaccionan estos organismos, eh, la química, la inmunología, la fisiopatología, la biología, microbiología, la patología, entre otros, ¿no? Se apoyan entre ellas. Ahora acá simplemente voy a detallarles algunos conceptos básicos. Por ejemplo, qué cosa es droga o fármaco, ¿no? Ya hemos dicho que es el agente químico biológicamente activo en el organismo y es la sustancia que se emplea para elaborar medicamentos, agentes diagnósticos, productos dietéticos u otra forma que modifique, me dice, la salud de los seres vivos. ¿Correcto? Eso es droga, es el principio activo. En cambio, ya el medicamento me dice es la sustancia útil para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero lo importante es que tiene una forma farmacéutica, una concentración. ¿Sí? Tiene la forma farmacéutica y concentración. Ese es un medicamento. ¿Qué es acción farmacológica? Es la modificación de las funciones del organismo en el sentido, me dice, de aumento o disminución, que es producido por un fármaco, ¿sí? Eh, la acción, cuando hablamos de acción, específicamente hablamos a nivel molecular, lo que sucede dentro de las células, las reacciones químicas que suceden debido a estos fármacos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que estimulan, otros que deprimen al sistema, otros que causan irritación, otros que reemplazan, ¿no? Reemplazan, por ejemplo, la insulina, ¿no? Administramos insulina. Otros que tienen acción antiinfecciosa como los antibióticos, entre otros. Y cuando ya hablamos de efecto, el efecto es algo ya más macro, algo que puede medirse directamente, ¿no? Es la respuesta o manifestación objetiva o subjetiva producida en el organismo como consecuencia de la acción, ¿sí? Esta respuesta objetiva se puede evidenciar mediante aparatos sencillos, ¿no? Y la respuesta subjetiva debe ser referida por el paciente, ¿no? Por ejemplo, así como usted puede utilizar algunos instrumentos como un tensiómetro, un estetoscopio, un termómetro, ¿sí? También usted puede preguntarle al paciente. El paciente también le puede referir. Otro concepto que deben tener en cuenta, ojo recordando, eh, es la dosis, ¿no? Dosis me dice es la cantidad de fármaco por unidad de tiempo que se debe administrar a un individuo, ¿no? Se debe considerar la masa corporal para lograr un determinado efecto. Muchas veces, por ejemplo, cuando usted lleva a un niño o atiende a un niño, lo primero que le pide a usted es su peso, ¿no? El peso del niño, talla, peso, edad, por ejemplo.
¿no? Eh, y cuando ustedes recetan un medicamento, inmediatamente calculan el volumen a administrar. Pero esto casi no lo hacen en un adulto. Y digamos que hay adultos de 50 kilos, de 70, de 100, de 120, etcétera. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Puede pasar, ¿sí? Hay un porcentaje de personas que el medicamento no le haga efecto. No le haga efecto el medicamento. ¿Por qué? Porque tal vez es insuficiente, es una persona de 120 kilos y no es suficiente la dosis. O como puede ser también que sea una persona de peso también bajo, ¿no? Porque hay señoritas que pesan 40 kilos, 45 kilos y ya son adultas mayores, o son adultas, ¿no? Y digamos que en ese caso puede haber una intoxicación, ¿sí? Puede haber una intoxicación. Pero depende mucho de otro dato. ¿Cuál es? Depende del margen terapéutico. Hay medicamentos que son de amplio margen terapéutico y medicamentos que son de estrecho margen terapéutico. Y el margen terapéutico tiene dos límites. Un límite inferior, ¿sí? Un límite inferior, que es la concentración mínima efectiva, y un límite superior, que es la concentración máxima tóxica. Que si nosotros nos sobrepasamos de ese margen terapéutico, nos intoxicamos, y si no nos pasamos, no hay efecto. Pero repito, depende que el medicamento sea de amplio o estrecho margen. Asimismo, estos medicamentos son elaborados bajo parámetros que se encuentran en las farmacopeas. Existe la farmacopea estadounidense, existe la farmacopea británica, y estas farmacopeas, a ver, un segundo. Estas farmacopeas están elaborados bajo conceptos, digamos, y parámetros de personas, pues, extranjeras, ¿no? Cuya estatura son de elevada estatura. Algunos son, pues, para un peso promedio de 70 kilogramos. Entonces es por eso que los medicamentos deben evaluarse, ¿no? Referente a las dosis. Ahora tenemos una dosis que se llama la dosis efectiva media, porque los principios activos tienen que ser administrados y tienen que ser probados. Recuerde que un fármaco, para que salga al mercado, tiene que demostrar tres cualidades, ¿sí? Una de esas cualidades es que debe presentar calidad, ¿sí? Debe ser un medicamento que ha demostrado, pues, todas las medidas de calidad. Otro debe demostrar también de que no es tóxico, o sea, debe demostrar seguridad. Y la última es eficacia. Calidad, seguridad y eficacia son los parámetros que debe cumplir todo medicamento para salir al mercado. Y en la eficacia se evalúa, pues, la dosis efectiva media. En este caso, esa es la dosis que va a causar el efecto específico a la mitad de la población. La dosis letal media, en este caso, ya que mata a la población, causa la muerte de la población. Con estos parámetros, con esos parámetros que les he mencionado, es que se obtiene la dosis efectiva.
Tenemos a su compañero. Vamos a silenciarlo. Doctor, disculpe Doctor, disculpe una consulta. una consulta. Sí, El efecto El del efecto del fármaco puede fármaco puede variar en variar un en hombre que un hombre que pesa pesa 80 kilos 80 pero con kilos, un pero con un 15% de grasa, 15% de grasa, con otro hombre de 80 kilos pero con 35% de grasa. habría que evaluar la farmacocinética. ¿No? Habría que evaluar la farmacocinética del fármaco, ¿no? O sea, es probable, ¿no? Pero también va a depender la farmacocinética, va a depender la biodisponibilidad. O sea, hay múltiples factores, ¿no? Que habría que evaluar si es que va a ser efecto o no. ¿Qué es el índice terapéutico? El índice terapéutico me dice es la relación. O sea, nosotros tuvimos estos dos valores. La dosis efectiva, la que causa un efecto a la mitad de la población, la dosis letal que causa la muerte del 50% de la población. Lógicamente estamos hablando de una fase experimental. Recuerden que todos los medicamentos pasan una fase preclínica y la fase preclínica se hacen en animales de experimentación, en ratones, en ratas, en cobayos, en conejos, etcétera. Entonces, con eso se obtienen los valores y con esos valores se obtiene el índice terapéutico, ¿no? Este índice terapéutico me va a indicar, pues, qué grado, me dice, de selectividad tienen los fármacos, ¿no? Y con esto se van estableciendo las dosis, se establecen las dosis de los fármacos en la fase preclínica. Y una vez que ya se ha obtenido todos estos datos, pasa a la fase clínica, ¿no? Ya ser recién probado en personas. El rango terapéutico, o también llamado margen terapéutico, me dice, es lo que se encuentra entre la concentración mínima tolerada y la concentración mínima efectiva, ¿no? O algunos le llaman concentración eh, mínima tóxica, ¿sí? O máxima efectiva, ¿no? Por ejemplo, esos se ven acá, acá está. Concentración mínima tóxica, concentración mínima efectiva. Cuando un fármaco ingresa al organismo dependiendo la vía de administración, existe lo que se llama un periodo de latencia, ¿no? El periodo de latencia es el tiempo desde que se administra hasta que aparece el efecto. Y acá yo tengo, este es el margen o rango terapéutico. Esta es la concentración que debe mantenerse para que ocurra efecto. Si usted consume mayor cantidad de medicamento, entonces se va a intoxicar. Si consume menor cantidad de medicamento, entonces no va a haber efecto. Entonces, esos son, digamos, las dos variables que debo tener en cuenta, ¿ya? Es por eso que siempre es importante, mira, tenemos un tiempo de vida media, por ejemplo, a veces son 4 horas, ¿no? La mitad de tiempo que demora el fármaco, ¿no? Entonces dicen amoxicilina cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas tú tienes que estar administrando la amoxicilina para mantener la concentración. Das la amoxicilina, esto se va metabolizando, se va excretando, nuevamente tomas otra dosis, incrementa, se va metabolizando, se va excretando y va disminuyendo así sucesivamente. Y debe mantenerse así durante todo el tratamiento. El problema es que este espacio, este margen puede ser amplio y eso es lo que nos defiende a nosotros para que no nos intoxiquemos pues con esas pastillas, ¿no? Esto es lo que nos permite a nosotros pesar 70, 60, 80 kilos, ¿sí? Y no intoxicarnos, ni tampoco, digamos, que el medicamento no haga el efecto, sino ya se está administrando una cantidad suficiente de principio activo para que pueda estar presente, ¿no? A esa concentración. Ahora, si un medicamento es de estrecho margen terapéutico, pues esa línea es sumamente delgada.
¿no? Son concentraciones sanguíneas que se encuentran dentro de un margen muy exiguo, muy pequeño. Y ligeras variaciones producen pues un fracaso terapéutico, ¿no? O toxicidad. ¿Quiénes son los medicamentos de rango terapéutico estrecho? Por ejemplo, algunos antibióticos, como la vancomicina, la amicacina y la gentamicina, ¿no? Pueden provocarle, por ejemplo, problemas a nivel hepático. Inclusive no se pueden administrar en niños, ¿no? Porque, digamos, como se metabolizan a nivel hepático y los niños todavía no están desarrollando adecuadamente el hígado, sí, no pueden, digamos, reaccionar, ¿no? O hacer el mecanismo sinobiótico. Anticonvulsivantes como la fenitoína, la carbamazepina, el valproato también son de estrecho margen terapéutico. Los cardiotónicos como la digoxina, los antiarrítmicos como la amiodarona, la lidocaína. Los antiasmáticos como la minofilina y la teofilina, ¿no? Los inmunosupresores como la ciclosporina, ¿sí? Y también tenemos a los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Como la amitriptilina, la imipramina, entre otros. Son de estrecho margen terapéutico. O sea, debemos tener cuidado con la dosificación. Doctor, disculpe, otra pregunta. En Sí, en medicamentos con andrógenos y esteroides anabólicos como el nantato de metenolona o el primobolan también puede ser de estrecho. mira, ve, digamos que de estrecho margen terapéutico no tanto, sino que las reacciones adversas que tienen esos medicamentos son sí complicados, ¿no? Si bien es cierto, van a causar pues algunas alteraciones al nivel pues, bueno, son hormonas, ¿no? Son hormonas. Algunos rasgos, ¿no? Cambian algunos rasgos físicos, con textura, ¿no? Pero no se consideran, digamos, medicamentos que causen o sean de estrecho margen terapéutico, ¿no? Sino que ya uno lo consume pues con esas finalidades. Si no, si es que usted consumiera eso, ya estuviera pues, digamos, posiblemente con intoxicación o estuviera muerto, ¿no? Sino que en este caso sus efectos son muy drásticos, eso sí. Verificarlas, por ejemplo, ¿cómo voy a monitorizar los fármacos de rango terapéutico estrecho? ¿No? Verificamos concentraciones plasmáticas. Bien, debemos verificar en pacientes ancianos, ya sabemos que las funciones vitales de estas personas no les permiten metabolizar adecuadamente los medicamentos, ¿no? Las terapias prolongadas, donde en algunos casos también estos fármacos se almacenan, ¿sí? Problemas en la función hepático-renal, también para metabolizar. Me dice, también se debe individualizar la farmacoterapia, se debe hacer los ajustes de dosis, teniendo en cuenta, por ejemplo, el aclaramiento renal, Clearance, teniendo en cuenta la edad, el sexo, ¿sí? Lógicamente para evitar respuestas inesperadas y verificar el cumplimiento de las terapias, ¿no? De los pacientes, o sea, un control, ¿no? Un control más exhaustivo por parte de algún especialista, bueno, que pueda ver, pues, cómo es que este medicamento. Vamos, muy bien, acá tenemos una balanza donde se evalúa el riesgo-beneficio. Como les manifesté, pues el beneficio tiene que ser mucho mayor que el riesgo, ¿no? Por ejemplo, tengo que disminuir la morbilidad,
Bien, entonces debe haber una morbilidad reducida, una mejora de la calidad de vida, ¿sí? Debe ser muy efectivo el tratamiento y debe ser de fácil administración, ¿no? En cambio, el riesgo pues es que aparezcan pues los efectos adversos, que el costo no esté al alcance, digamos, de las personas que están requiriendo estos tratamientos, ¿no? Y asimismo, cuando hay inconvenientes. Bien, jóvenes, entonces de esta manera hemos hecho una revisión básica de lo que es la farmacología conforme menciona en su sílabo, ¿sí? Y hemos visto algunos conceptos básicos que requerimos tener en cuenta eh, para, eh, para empezar ya con nuestra actividad, ¿no? De acuerdo al sílabo, el tema número 2 es referido a los AINES, ¿no? A los antiinflamatorios no esteroideos, y eso lo veremos la próxima semana. Bien, yo les voy a estar alcanzando el día de mañana, les voy a estar alcanzando una guía, ¿ya? Una guía, y esa guía es la que vamos a utilizar de ahora en adelante para todas nuestras sesiones de clase, ¿no? Habíamos quedado, creo que el jueves, si no me equivoco, de 4, empezar 4:10. A ver el delegado, por favor, si me pudiera confirmar.